Muy buenos días. El día de hoy nuestro equipo, que está conformado por Gabriel Villarruiz, Daniel Arturo Sandoval, Fernando Vera Castro y yo, Iván Demetrio Benítez Mejía, les presentaremos el reto de la materia de análisis de señales y sistemas, el cual consiste en el diseño de un sistema biométrico para procesar señales de voz. Bueno, una pequeña introducción es que la interacción de usuarios con diferentes dispositivos a través de la voz tiene muchas aplicaciones en la actualidad, que la convierte en una herramienta muy útil para nosotros. Y la distinción entre las diferentes características de la voz humana puede afrontar ciertos retos y dificultades pues que no son fáciles de solucionar. Entonces, nosotros a lo largo de esta presentación lo que buscamos es enfrentar estos desafíos tecnológicos mediante una investigación sobre distintas técnicas de dispositivos activados por voz, con el fin de poder desarrollar un programa que permita caracterizar y diferenciar la voz de distintas personas. Ok, la agenda que nosotros seguiremos en la presentación, es decir, cómo la vamos a dividir, es primeramente vamos a presentar el reto a resolver. Posteriormente, pues vamos a presentar una pequeña investigación donde pues presentamos los conceptos clave que utilizamos para solucionar el reto. Y finalmente tenemos los resultados, que aquí presentamos el código MATLAB que simula el objetivo, perdón. Ok, el reto a resolver. Pues la problemática o lo que nosotros buscamos resolver a lo largo del reto, pues fue desarrollar un programa que nos permita a nosotros caracterizar y diferenciar las voces pues de dos o más personas, empleando lo que estuvimos viendo a lo largo de la materia. Quedamos con los conceptos de la investigación que utilizamos para poder desarrollar el reto. Primero tenemos pues algo que investigamos sobre la evolución del estado de la tecnología de los dispositivos por voz en los últimos 30 años. Y en los orígenes tenemos la aparición de las primeras versiones del espectrógrafo en la década de 1930 a los 40. Después un poco el avance, tenemos que pues los avances estuvieron en telecomunicaciones, conectividad y desarrollo tecnológico que permitió pues crear los móviles inteligentes. Y en los últimos años tenemos la implementación en aplicaciones celulares y bancos. Y hoy en día tenemos pues certificar la identidad de los interlocutores en canales de atención del cliente o consultas de la banca móvil o de asistentes. Y cuando hablamos de pues el manejo adecuado de la información digital, necesitamos establecer ciertas normas y estándares para poder cumplir esto. Y en esto pues se encuentra la serie ISO y IEC 27000. Y pues estas series o conjuntos estándares fueron creados por la ISO y la IEC. Y su objetivo es establecer las mejores prácticas en relación con diferentes aspectos vinculados a la gestión de la seguridad de la información, con orientación a la mejora constante y disminución de riesgos. Y bueno, como en cualquier sistema tecnológico novedoso, van a surgir lo que son polémicas y riesgos. Hablando de esto, pues primero tenemos lo que es la discriminación en su entrenamiento, pues en un momento se dieron cuenta las personas de que estos sistemas eran entrenados con discursos de hombres blancos, entonces les costaba trabajo entender a las personas de minorías o a las mujeres. Esto se ha ido resolviendo con el tiempo y se sigue resolviendo en la actualidad. También surge lo que fue la falta de precisión y suplantación de identidad. Oye, si me graban la voz o si hay otra persona que habla muy parecido a mí, ¿va a poder suplantar mi identidad? Pues bueno, gracias al avance en las tecnologías de la computación, esto se ha podido disminuir. Ahora los sistemas son mucho más precisos y exactos y la probabilidad de que eso pase es muy pequeña. Tenemos también lo que es el hardware añadido y software malicioso, que por medio de alguno de estos dos métodos, la información que se está dando a una empresa legítima pudiera llegar a manos de terceros, de alguna persona que la pueda utilizar con fines maliciosos. Y también tenemos lo que es la privacidad y el uso de los datos. Oye, las empresas legítimas, ¿qué uso le van a dar a mis datos? ¿Van a poder venderla? ¿Van a poder usarla con fines de publicidad? ¿O qué va a pasar en esa cuestión? Y eso nos lleva a lo que son la parte de la ley, lo que son las regulaciones, las regulaciones. Y pues bueno, en la Unión Europea existe lo que es la General Data Protection Regulation, y aquí se busca justo eso, proteger la información personal y el uso de datos biométricos, y todos los asistentes de voz que se encuentren por aquel lado del mundo tienen que estar apegados a esta normativa. También existe algo muy parecido en lo que es el estado de California, en Estados Unidos. Lo único es que aquí no se busca tanto proteger, simplemente es al decirle a las personas de qué manera se están tratando sus datos y recolectando, ¿sí? Todos estos que son datos biométricos.
Ahora, pasando a otro rubro, ¿cómo podemos reconocer e identificar la voz? ¿Cómo podemos identificar una huella vocal específica? Pues bueno, el reconocimiento de voz es, la verdad, muy complicado de desarrollar, ya que se tiene que entrenar como un sistema humano, o sea, se tienen que hacer muchas repeticiones, se tiene que tener una base de datos muy grande, y además, cuando se recibe, por ejemplo, un discurso, se tiene que partir en pequeños pedazos y empezar a analizar cada uno de esos fragmentos, y tiene que buscar hacer match con lo que ya se tenga en la base de datos para poder recuperar las palabras completas, el discurso completo. Para esto se usan se hacen tres fases, lo que es el Automatic Speech Recognition, Natural Language Processing y el Text to Speak. ¿Sí? Ahora, ¿cómo podemos usar las señales de voz para identificar aquí un poquito más específico? Pues bueno, primero tenemos que identificar qué factores intervienen en la huella vocal. Tenemos que tomar muestras, varias muestras que identifican a la persona, y después vamos a tomar muestras de otras personas y estar haciendo correlación para comparar la señal con otras, y hay que estar verificando que el sistema sea eficiente. También en lo que es el plano de la frecuencia hay que observar lo que es la magnitud de la señal de la voz, y para esto nos van a ayudar lo que son herramientas matemáticas como lo es la transformada de Fourier. Ahora, elementos electrónicos para diseñar un sistema que procese la voz, pues claro está, necesitamos lo que es un micrófono, lo que es el transductor, pero también necesitamos alguna interfaz gráfica que permita la interacción del usuario. Aquí tenemos lo que es la interfaz electrónica, la interfaz gráfica que va por medio de una computadora, además de lo que es el sistema de proceso, el sistema de procesado, y pues para este caso nosotros vamos a utilizar MATLAB, que ya nos trae, ya viene con varias herramientas que nos van a ser útiles. Ahora vamos a hablar un poquito sobre los resultados. Bueno, para poder empezar, pondremos el código de MATLAB. Este programa está dividido en diversas secciones. En la primera sección del código se encuentran comandos que nos ayudan a cerrar, limpiar nuestras variables o terminales. Y cada que iniciamos el programa también se encuentran declaradas dos variables. Una de ellas es el límite de tiempo que se tiene para realizar la grabación, que en este caso es 5. En la segunda y tercera sección del código se encuentra lo que es responsable de realizar la grabación de las dos voces. En este apartado se le solicita al usuario que dos mismas personas o diferentes personas graben su voz para que después el código guarde la información en un arreglo de doble precisión. Y también debe de determinarse el eje del tiempo dependiendo de las muestras que existan. En la cuarta sección del código se obtiene la frecuencia para utilizarla como eje de nuestras gráficas. Para poder realizar esto necesitamos el tiempo de muestreo y frecuencia de muestreo. Y después procederemos a obtener las gráficas de amplitud para las dos señales de audio. Las gráficas de magnitud donde se utilizaron los comandos especiales de MATLAB para obtener la transforma de Fourier, tales como APS, que se utiliza para obtener, se utiliza porque nuestra señal está compleja. FFTT lo utilizamos porque es un algoritmo del cual nos permite obtener la transformada rápida de Fourier. Y FFT Shift porque nos permite desplazar el componente de la frecuencia al centro. Finalmente obtuvimos las gráficas de autocorrelación donde comparamos las dos señales para visualizar qué tanta similitud existía entre ellas. Y la última sección del código corresponde a nuestro error cuadrado. Esta sección recibe como parámetro las variables de señal 1 y señal 2, las que ya habíamos pasado por FFT, FFT Shift y apps. Y busco comparar las señales. Si el valor de MC se encuentra bajo el 30, eso quiere decir que es la misma persona. Pero si supera esa cantidad, normalmente se dispara al 100. Las voces grabadas son diferentes. Ahora vamos a ver los resultados que obtuvimos durante el análisis de las señales de audio, y podemos obtener tres cosas importantes: la fase, la amplitud y la frecuencia. En la gráfica de la figura 2 nosotros tenemos la amplitud contra el tiempo, donde nuestro eje del tiempo indica la duración de la grabación y nuestro eje de la amplitud indica el voltaje de la grabación. Con la gráfica nosotros podemos observar los valores pico a pico del audio y notamos que el valor máximo se encuentra en 0.15 aproximadamente. En la gráfica de la figura 3 nosotros observamos los valores de la magnitud contra la frecuencia. Esto último quiere decir que nuestra gráfica se encuentra en el dominio de la frecuencia, por lo que el audio tuvo que pasar por nuestra transformada de Fourier, donde buscamos romper nuestra señal en diversos segmentos de la frecuencia. Nuestros valores absolutos y nuestro desplazamiento hacia el centro de la gráfica. Nosotros colocamos la magnitud donde obtenemos el valor absoluto de cualquier valor. La gráfica va de menos 4000 a 4000 hercios en el eje de la frecuencia y tiene un valor máximo de aproximadamente 25 voltios. La gráfica se encuentra en el centro debido al desplazamiento que tuvo con el comando FFT Shift, y tenemos los mismos resultados para el audio 2. Lo que cambia es la entrada de nuestra señal.
Luego procedemos a determinar si nuestras señales son iguales. Nosotros utilizamos dos métodos. En esta sección explicaremos la primera, que corresponde a la correlación cruzada, para poder obtener la gráfica de la figura 6. Nosotros utilizamos el comando xcore, el cual mide y nos indica la similitud entre dos señales del audio. La gráfica nos indica que las señales son iguales porque se encuentra un pico central en el 0. En el segundo método nosotros utilizamos para poder determinar si una señal es igual o diferente con el error cuadrático medio. Este nos permite obtener el promedio de los errores al cuadrado. Si nosotros tenemos un valor de 0, como resultado esto quiere decir que nuestra señal es la misma. Si nosotros tenemos un valor superior al 100, esto quiere decir que nuestra señal es diferente. Y para el reto nosotros realizamos diversas pruebas con voces iguales o diferentes y determinamos que si obtenemos un MS debajo del 30, el valor más bajo que pusimos es el 2 para una misma señal, no logramos llegar al 100 porque había perturbaciones en nuestro alrededor, pero nuestras señales entonces son iguales. En las cajas nosotros vemos y podemos observar que tenemos un valor de 2, por lo que nuestra señal es la misma. Y bueno, ahora pasamos a hacer el mismo procedimiento, pero ahora con diferentes voces diciendo la misma frase de muy buenos días. El primer paso que se siguió fue el mismo código, fue graficar la amplitud en contra del tiempo de la grabación número 1. Como se observa en la figura, tenemos el voltaje con respecto al tiempo en segundos. En esta gráfica podemos observar el comportamiento o la caracterización de la frase grabada, teniendo picos desde 0.7 a menos 0.7. Ahora, un método eficaz pues, para poder representar una señal sonora es en el plano frecuencial. Volvemos a aplicar lo que es la transformada de Laplace. De esta manera capturamos las características espectrales de la señal de audio. Como pues, te había mencionado previamente, pues se grafican los componentes frecuenciales individuales del espectro y de esta manera nosotros vamos adaptando el análisis en el dominio de la señal muestrada de duración finita, así que haciendo variaciones en el tiempo. Como se muestra en pantalla, se extrae su magnitud centralizada, se obtiene la gráfica que se observa en la figura y de esta forma tenemos la magnitud de voltaje con respecto a la frecuencia en Hertz. Al analizar los resultados que se arroja, al tener una frecuencia que va desde menos 4000 hercios hasta 4000, tenemos un pico muy alto que llega hasta los 40 volts. Obviamente estamos considerando que los resultados están centralizados. Una vez que tenemos estos datos y estas caracterizaciones, procedemos a repetir el mismo procedimiento, pero ahora con una segunda grabación de voz. Al tener a dos personas diferentes haciendo las grabaciones, a simple vista, pues nos damos cuenta que no son tan similares como en el caso número 1. Ahora en esta ocasión, a pesar de que en la parte de amplitud, pues los resultados sean parecidos, cuando nos vamos a la parte de magnitud, vemos que la señal número 2 tiene un pico aproximado de 250 voltios, hablando en el dominio de la frecuencia. Entonces, desde primera vista nos podemos dar cuenta que pues, se trata de resultados totalmente diferentes. Y ahora, si los pasamos al análisis de autocorrelación con el comando xcore de MATLAB, lo que tenemos es lo siguiente en pantalla. Vemos que los datos están muy diferentes a como lo teníamos en el caso número 1. Y a la hora de sacar el error cuadrático, vemos que pues es mayor a 100, que es el rango que habíamos establecido para decir que las señales eran distintas. Entonces, pues el resultado que arroja el programa es decir que pues no se identificó a la misma persona. Entonces, como conclusión, pues lo que estamos viendo en estos momentos es una tendencia que va en aumento. En el futuro, pues los bancos o todas las partes en donde sea necesario identificar personas para hacer servicios o procesos específicos, esto es una gran área de oportunidad. Obviamente existen riesgos y dudas, sin embargo, pues existen también normativas y leyes que pueden apoyar en el proceso. El reconocer a las personas por su huella vocal no es una tarea sencilla, pues requiere conocimientos matemáticos, también entra mucho el área de computación, la creatividad y un tema súper importante que es la seguridad. Entonces, pues a partir de este proyecto nos damos cuenta de que es algo alcanzable, sin embargo, pues es un proceso que todavía está en desarrollo. Muchas gracias.